Puesto que es el individuo quien experimenta placer y dolor, quien crea problemas y acumula karma, todo el ruido y el desorden que genera el yo, el análisis debería comenzar por uno mismo. Luego, una vez que se comprende que esta persona carece de existencia intrínseca, se puede extender este análisis a las cosas que uno utiliza, disfruta y padece. En este sentido, la persona es fundamental. Por eso Nagarjuna presenta primero la ausencia de ser de las personas y luego la utiliza como ejemplo para explicar la ausencia de ser de los fenómenos. En la guirnalda preciosa de consejos dice: una persona no es tierra ni agua, ni fuego, ni viento, ni espacio, ni conciencia, ni todo ello. ¿Qué persona hay aparte de eso? Del mismo modo que, por existir dependiendo del conjunto de los 6 componentes, una persona no se establece como su realidad propia, por constituirse dependiendo de un conjunto, cada uno de los componentes tampoco se establece como su realidad propia. Del mismo modo que una persona no existe de forma intrínseca porque depende de un conjunto de 6 componentes, tierra, las sustancias sólidas del cuerpo; agua, los líquidos; fuego, el calor; viento, la energía y el movimiento; espacio, los huecos del cuerpo y conciencia. Ningún componente existe de forma intrínseca porque se establece a su vez con dependencia de sus propias partes. Los ejemplos son más fáciles de comprender que aquello que ejemplifican. Buda habla sobre el tema en el Sutra del Rey de las Meditaciones. Ahora que has conocido la falsa discriminación de uno mismo, aplica mentalmente eso a todos los fenómenos. Todos los fenómenos están completamente vacíos de existencia intrínseca, como el espacio. A través de uno se conoce a todos. A través de uno también se ve a todos. Cuando uno sabe cómo es realmente el yo, puede comprender todos los fenómenos internos y externos empleando ese mismo razonamiento. Viendo cómo existe un fenómeno, uno mismo, se puede conocer la naturaleza de todos los demás fenómenos. Por eso, el proceso de la meditación implica, en primer lugar, esforzarse por percibir la propia falta de existencia intrínseca y, a continuación, trabajar para percibir eso mismo en los demás fenómenos. Ahora, a modo de reflexión meditativa, considera lo siguiente. Primero, la persona está en el centro de todos los problemas. Segundo, y por consiguiente, lo mejor es trabajar para comprender primero tu verdadera naturaleza. Y tercero, acto seguido, esta percepción podrá aplicarse a la mente, el cuerpo, la casa, el coche, el dinero y demás fenómenos. Bien, pues ahora vamos a comprender que uno no existe en sí mismo y por sí mismo. Y es que en el budismo, el término ser tiene 2 significados que es preciso diferenciar para evitar confusiones. Un significado es el de persona o ser vivo. Es el ser que ama y odia, que realiza acciones y acumula karma bueno y malo, que experimenta los frutos de estas acciones, que renace en la existencia cíclica, que cultiva la vía espiritual y demás. El otro significado de ser se deriva de la ausencia de ser y se refiere a un estado de existencia erróneamente imaginado, excesivamente concreto, llamado existencia intrínseca. La ignorancia que implica esta exageración es la fuente de destrucción, la madre de todas las actitudes erróneas,
quizá hasta podríamos decir diabólicas. Al observar el yo, que depende de atributos mentales y físicos, esta mente lo exagera atribuyéndole una existencia intrínseca, pese al hecho de que los elementos mentales y físicos que se están observando no contienen semejante ser exagerado. ¿Y cuál es la condición real de un ser sensible? Bueno, del mismo modo que un coche existe con dependencia de sus partes, como ruedas, ejes y demás, un ser sensible se establece convencionalmente dependiendo de la mente y el cuerpo. No es posible encontrar una persona separada de una mente y un cuerpo, ni dentro de una mente y un cuerpo. Esta es la razón por la que el yo y todos los demás fenómenos se describen en el budismo como solo de nombre. Eso no significa que el yo y todos los demás fenómenos sean solo palabras, pues las palabras empleadas para estos fenómenos se refieren decididamente a objetos reales. Estos fenómenos no existen en sí mismos y por sí mismos. La expresión solo de nombre elimina la posibilidad de que se establezcan por sí mismos. Es importante tener esto presente porque el yo y otros fenómenos no parece que se establezcan meramente por el nombre y el pensamiento, sino todo lo contrario. Por ejemplo, decimos que yo soy un monje, un ser humano. ¿No parece que lo estemos diciendo no con respecto a su cuerpo o su mente, sino con respecto a algo separado? Si no nos detenemos a reflexionar sobre ello, parece que exista un monje separado de su cuerpo e independiente incluso de su mente. O piensa en ti. Si te llamas, por ejemplo, Juan, decimos el cuerpo de Juan, la mente de Juan. De manera que parece que hay un Juan que posee una mente y un cuerpo, y una mente y un cuerpo que Juan posee. ¿Cómo puedes comprender lo erróneo de esta perspectiva? Bueno, céntrate en el hecho de que no hay nada dentro de la mente y el cuerpo que pueda ser yo. La mente y el cuerpo carecen de un yo tangible. Del mismo modo que un coche se establece dependiendo de sus partes, pero no es la suma de éstas, también el yo depende de la mente y el cuerpo. No existe un yo que no dependa de una mente y un cuerpo, mientras que, de acuerdo con las convenciones del mundo, existe un yo que se percibe como dependiente de una mente y un cuerpo. Para vernos como realmente somos, debemos comprender este tipo de yo, un yo que no podemos encontrar dentro de la mente y el cuerpo, y que no es la suma de mente y cuerpo, sino que existe solo por el poder de su nombre y por nuestros pensamientos. Bien. A continuación vamos a ver 4 pasos para comprender el yo. Y es que hay 4 pasos básicos que llevan a comprender que no existimos de la manera en que creemos que existimos. Primero los comentaré brevemente y luego de forma más detallada. El primer paso es reconocer las creencias ignorantes que hay que rebatir. Este paso es necesario porque cuando nos buscamos dentro de la mente y el cuerpo, o separado de la mente y el cuerpo, y no nos encontramos, corremos el riesgo de deducir equivocadamente que no existimos en absoluto. Dado que para nuestra mente el yo parece estar establecido en sí mismo y por sí mismo, cuando utilizamos el análisis para intentar encontrarlo y no lo encontramos, parece que el yo no exista en absoluto, mientras que el que no existe es solo el yo independiente, el yo que existe de manera intrínseca. Puesto que corre el peligro de caer en la negación y el nihilismo,
Es esencial como primer paso comprender qué es eso que se está negando en la ausencia de ser. ¿Cómo aparece el yo en la mente? No parece existir por la fuerza del pensamiento. Parece existir de manera más concreta. Es preciso reconocer esta forma de percepción. Ese es el objetivo. El segundo paso es determinar que, si el yo existe como parece existir, tiene que ser uno con la mente y el cuerpo o estar separado de la mente y el cuerpo. Una vez que determinamos que no existen otras posibilidades, en los últimos dos pasos hacemos un análisis para ver si el yo y el complejo mente-cuerpo pueden ser o bien una misma entidad establecida en forma intrínseca, o bien entidades diferentes establecidas de forma intrínseca. Como comentaremos en las siguientes secciones, mediante la meditación se llega a comprender que existe la falacia de que el yo es una de esas dos cosas. En ese momento se percibe que el yo de existencia intrínseca es infundado, es decir, se percibe la ausencia de ser. Una vez que se ha comprendido que el yo no existe de manera intrínseca, es fácil comprender que lo que es mío no existe de manera intrínseca. Bien, primer paso, reconocer el objetivo. Generalmente, sea lo que aparece en nuestra mente, parece existir por sí mismo, independientemente del pensamiento. Cuando prestamos atención a un objeto, ya sea uno mismo, otra persona, cuerpo, mente o algo material, aceptamos su apariencia como si fuera su condición última, interna, real. Esto se ve claramente en los momentos de tensión, por ejemplo, cuando alguien nos critica por algo que no hemos hecho. ¿Has estropeado esto y aquello? De repente pensamos con vehemencia, yo no he hecho tal cosa, y puede que hasta gritemos al que nos acusa. ¿Cómo aparece el yo en nuestra mente en ese momento? ¿Cómo parece existir este yo que tanto valoramos y apreciamos? ¿Cómo lo percibimos? Reflexionando sobre estas cuestiones, podemos hacernos una idea de la forma en que la mente percibe de manera natural e innata el yo como algo que existe por sí mismo, de forma independiente. Tomemos otro ejemplo. Cuando hay algo importante que debíamos hacer y nos damos cuenta de que olvidamos hacerlo, podemos enfadarnos con nuestra mente. ¡Oh, qué horrible memoria la mía! Cuando nos enfadamos con nuestra propia mente, el yo que se enfada y la mente con la que nos enfadamos parecen estar separados. Lo mismo ocurre cuando nos enfadamos con nuestro cuerpo o con nuestra parte de éste, como por ejemplo una mano. El yo que se enfada parece tener una existencia propia, diferente de la del cuerpo con el que estamos enfadados. En tales ocasiones es posible observar cómo el yo parece existir de forma independiente, como si se hubiera establecido por su propia naturaleza. Para una conciencia tal, el yo no parece existir dependientemente de la mente y el cuerpo. ¿Recuerdas algún momento en que hiciste algo horrible y tu mente pensó, menudo lío he armado? En ese momento te identificaste con un sentido del yo que posee una entidad concreta propia, que no es ni mente ni cuerpo, sino algo que aparece con mucha más fuerza. ¿O recuerda alguna ocasión en que hiciste algo estupendo o te ocurrió algo realmente agradable y te sentiste orgulloso, orgullosa? Este yo que tanto valoramos, que tanto apreciamos,
que tanto nos gusta y que es objeto de tanto engreimiento, lo percibías de forma sumamente clara y concreta. En tales momentos, nuestro sentido del yo es especialmente evidente. Una vez que hemos captado tan patente manifestación, podemos hacer que este fuerte sentido del yo aparezca en nuestra mente y, sin permitir que su aspecto pierda fuerza, examinar como desde un rincón si existe de la forma sólida en que parece existir. En el siglo XVII, el quinto Dalai Lama habló sobre esto con suma claridad. Dijo: unas veces el yo parecerá existir en el contexto del cuerpo. Otras veces parecerá existir en el contexto de la mente. Otras veces parecerá existir en el contexto de los sentimientos, las discriminaciones u otros factores. Después de observar esta diversidad de apariencias, llegarás a reconocer un yo que existe por sí mismo, que existe de forma intrínseca, que se ha establecido a sí mismo desde el principio y que existe indiferenciadamente con la mente y el cuerpo, los cuales también se mezclan como la leche y el agua. Este es el primer paso, el establecimiento del objeto que hay que invalidar debido a su ausencia de ser. Has de trabajar en ello hasta que surja la experiencia profunda. Los 3 pasos restantes, tratados a continuación, sirven para comprender que esta clase de yo, en el que tanto creemos y que rige gran parte de nuestro comportamiento, en realidad es un producto de la imaginación. Este sólido yo no existe en absoluto. Para trabajar los pasos posteriores, es muy importante reconocer este yo que se instituye a sí mismo. Vamos con una reflexión meditativa. Primero, imagina que alguien te critica por algo que no has hecho, señalándote con el dedo y diciendo: has estropeado esto y aquello, cualquier cosa. Segundo, observa tu reacción. ¿Cómo aparece el yo en tu mente? Tercero, ¿de qué forma lo estás percibiendo? Y cuarto, observa que ese yo parece existir por sí mismo, establecido por su propia naturaleza. También, en primer lugar, recuerda una ocasión en que te enojaras con tu mente, por ejemplo, por haber olvidado algo. Segundo, repasa tus sentimientos. ¿Cómo aparecía el yo en tu mente en aquel momento? Tercero, ¿de qué manera lo estabas percibiendo? Y cuarto, observa que ese yo parece existir por sí mismo, establecido por su propia naturaleza. O también recuerda una ocasión en que estuvieras harto de tu cuerpo o de algún rasgo de tu cuerpo, por ejemplo, el pelo. Segundo, observa tus sentimientos. ¿Cómo aparecía el yo en tu mente en ese momento? Tercero, ¿de qué forma lo estabas percibiendo? Y cuarto, observa que ese yo parece existir por sí mismo, establecido por su propia naturaleza. O recuerda una ocasión en que hiciste algo horrible y pensaste: menudo lío he armado. Segundo, piensa en tus sentimientos. ¿Cómo aparecía el yo en tu mente en ese momento? Tercero, ¿de qué forma lo estabas percibiendo? Y cuarto, observa ese yo, observa que parece existir por sí mismo, establecido por su propia naturaleza. O recuerda una ocasión en la que hiciste algo maravilloso y te llenaste de orgullo. Examina tus sentimientos. ¿Cómo aparecía el yo en tu mente en ese momento? ¿De qué forma lo estabas percibiendo? Y observa que ese yo parece existir por sí mismo, establecido por su propia naturaleza. Y por último, recuerda una ocasión en que te ocurrió algo maravilloso
y te produjo un gran placer. Observa tus sentimientos. ¿Cómo aparecía el yo en tu mente en ese momento? ¿De qué forma lo estabas percibiendo? Y observa que ese yo parece existir por sí mismo, establecido por su propia naturaleza. Muy bien. Pasamos a hablar sobre determinar las opciones. En el primer paso comprendemos cómo aparecemos en nuestra mente. Este paso es necesario, pues si no llegamos a entender qué es la existencia intrínseca, por mucho que hablemos de la ausencia de ser o la vacuidad, serán solo palabras. Una vez que hemos reconocido la idea de que los objetos existen por sí mismos, al estudiar y meditar sobre la ausencia de ser y la vacuidad, nos preparamos para comprender en cierta medida la ausencia de una existencia demasiado concreta. Si no supiéramos que los objetos parecen gozar de esa categoría y que así lo aceptamos, tendríamos la impresión de que los grandes tratados sobre la vacuidad solo están intentando forzarnos a aceptar lo que nos dicen. Así pues, hay que regresar una y otra vez al primer paso, pues a medida que aumente nuestro conocimiento, nuestra valoración del objetivo que investigamos será cada vez más sutil. Bien. Segundo paso, limitar las posibilidades. Ahora hay que establecer una estructura lógica para el siguiente análisis. En general, todo aquello que traemos a la mente ha de ser uno o más de uno, singular o plural. Por ejemplo, está claro que una columna de piedra y una olla de hierro son plurales. Un cuenco, en cambio, es una cosa, es singular. Así pues, lo que existe de forma intrínseca también ha de ser o bien una entidad o bien varias entidades. No hay otra posibilidad. Eso significa que si el yo existe de forma intrínseca, ha de ser una misma entidad con la mente y el cuerpo, o bien algo totalmente diferente de la mente y el cuerpo. Hay que reflexionar sobre estos parámetros, pues forman el contexto para examinar, en los últimos dos pasos, si el objetivo que reconocimos en el primer paso realmente existe de forma tan concreta. Y si es así, tendrá que resistir este análisis. Reflexión meditativa. Primero, analiza si el yo que se establece a sí mismo de forma intrínseca en el contexto del complejo mente-cuerpo podría existir sin ser parte de la mente y el cuerpo o separado de ellos. Segundo, piensa a modo de ejemplo en otros fenómenos como una taza y una mesa o una casa y una montaña. Observa que no existe una tercera categoría de existencia. ¿Son la misma cosa o son cosas diferentes? Y tercero, decide que si el yo existe como parece, de forma intrínseca, ¿tiene que ser una misma entidad con la mente y el cuerpo o estar separado de ellos? Muy bien, pues ahora ya estás preparado, preparada para analizar si el yo puede ser una entidad con la mente y el cuerpo. Piensa en las siguientes implicaciones. Si el yo existiera por sí mismo, tal como le parece a nuestra mente, y además fuera lo mismo que el complejo mente-cuerpo, entonces el yo y el complejo mente-cuerpo no podrían diferir en absoluto. Tendrían que ser absolutamente y en todos los sentidos lo mismo. Los fenómenos, que parecen ser de una manera pero existen de otra, son falsos. Pero es imposible que en aquello que está auténticamente establecido se dé un conflicto entre apariencia y realidad. Lo verdadero ha de aparecer de la forma en que existe y ha de existir de la forma en que aparece.
Si el yo es lo mismo que el complejo mente-cuerpo, ¿tiene siquiera sentido reivindicar la existencia del yo? Como dicen los fundamentos del camino medio de Nagarjuna, si se decide que no hay otro yo que el complejo mente-cuerpo, entonces el complejo mente-cuerpo es el yo, por lo cual tu yo es inexistente. Si el yo y el complejo mente-cuerpo fueran exactamente lo mismo, sería imposible pensar en mi cuerpo, o mi cabeza, o mi mente, o conjeturar que mi cuerpo se está fortaleciendo. Asimismo, si el yo y el complejo mente-cuerpo fueran una misma entidad, cuando la mente y el cuerpo dejaran de existir, también el yo dejaría de existir. Un segundo problema es que, puesto que mente y cuerpo son plurales, el yo de una persona también tendría que ser múltiple. Y como dice Chandrakirti, si la mente y el cuerpo fueran el yo, como la mente y el cuerpo son plurales, el yo también sería plural. O si el yo es uno, la mente y el cuerpo también serían absurdamente uno, ¿verdad? Un tercer problema es que, del mismo modo que la mente y el cuerpo se producen y desintegran, el yo tendría que producirse intrínsecamente y desintegrarse intrínsecamente. Aunque los budistas aceptamos que el yo se produce y se desintegra, sostenemos que eso ocurre convencionalmente, no de forma intrínseca. Dada la ausencia de existencia intrínseca, es posible que una serie de momentos, e incluso vidas, formen un continuo en el que lo posterior depende de lo anterior. Sin embargo, si el yo se produjera intrínsecamente y se desintegrara intrínsecamente, sería imposible que los momentos presentes de la vida dependieran de momentos anteriores, puesto que cada momento se produciría y desintegraría por sí mismo sin depender de ninguna otra cosa. En tal caso, las vidas anteriores serían imposibles, pues cada vida existiría en sí misma y por sí misma. Buda hablaba del recuerdo de vidas anteriores, y hay quien erróneamente interpreta que el Buda de después de la iluminación y el individuo que fue en una vida anterior son el mismo y por tanto permanente. Sin embargo, cuando Buda describía vidas anteriores, se guardaba de no especificar que la persona de su vida actual, en un lugar concreto, en un momento concreto, era la persona anterior, en un lugar concreto, en un momento concreto. Hablaba en términos generales, diciendo meramente, en el pasado fui tal persona. Pero no decía, en el pasado, Buda Sakyamuni fue tal persona. ¿Os dais cuenta? Así pues, el agente de las acciones, karma, en una vida anterior, y el agente que experimenta los resultados de esos karmas, están incluidos en el continuo de lo que los budistas llaman el yo de existencia no intrínseca, o el mero yo que viaja de vida en vida. Si el yo se produjera intrínsecamente y se desintegrara intrínsecamente, dicho continuo sería imposible, puesto que las dos vidas, la persona que realizó la acción y la persona que experimenta el efecto, no tendrían relación. Eso resultaría en el absurdo de que los efectos placenteros de las acciones virtuosas y los efectos dolorosos de las acciones no virtuosas no recaerían en nosotros. Los efectos de esas acciones se malgastarían. Además, siendo innegable que experimentamos los efectos de las acciones, estaríamos experimentando los efectos de acciones que nosotros no hemos realizado. Muy bien.
A modo de reflexión meditativa, piensa en las consecuencias de que el yo se establezca en sí mismo y por sí mismo, según aparece en nuestra mente, y de que además sea lo mismo que el complejo mente-cuerpo. Primero, el yo y el complejo mente y cuerpo tendrían que ser absolutamente y en todos los sentidos uno. Segundo, en ese caso, reivindicar un yo sería absurdo. Tercero, sería imposible pensar en mi cuerpo o mi cabeza o mi mente. Cuarto, cuando la mente y el cuerpo dejaran de existir, el yo también dejaría de existir. Quinto, puesto que mente y cuerpo son plurales, el yo de una persona también sería plural. Sexto, puesto que el yo es solo uno, mente y cuerpo también serían uno. Séptimo, del mismo modo que la mente y el cuerpo se producen y desintegran, también debería afirmarse que el yo se produce intrínsecamente y se desintegra intrínsecamente. En este caso, ni los efectos agradables de las acciones virtuosas ni los efectos dolorosos de las acciones no virtuosas recaerían en nosotros, o estaríamos experimentando los efectos de acciones que nosotros no hemos realizado. Recuerda que lo que se establece intrínsecamente no puede ser incluido en el mismo continuo, sino que ha de ser diferente y carecer de relación. Para comprender esto, es preciso ser consciente de que el yo y otros fenómenos nos parecen por lo general autoinstituidos y que por lo general aceptamos esa apariencia y actuamos conforme a ella. Esta es la clase de existencia exagerada que estamos analizando. Bien. Ahora analiza si el yo y el complejo mente-cuerpo pueden ser diferentes. Considera las siguientes implicaciones. Las cosas mentales y físicas reciben el nombre de fenómenos compuestos porque se producen, permanecen y desintegran momento a momento. Tales características revelan que los factores mentales y físicos existen debido a causas y condiciones específicas y que, por tanto, no son permanentes. Si el yo y toda la gama de fenómenos no permanentes fueran intrínsecamente diferentes, el yo, absurdamente, no tendría las características de los fenómenos no permanentes, o sea, las de producirse, permanecer y desintegrarse del mismo modo que un caballo, por ser una entidad diferente de un elefante, no tiene las características particulares de un elefante. Como dice Chandrakirti, si se afirma que el yo es diferente de la mente y el cuerpo, entonces, del mismo modo que la conciencia es diferente del cuerpo, se determinaría que el yo tiene una naturaleza enteramente diferente de la mente y el cuerpo. Una vez más, si el yo y el complejo mente-cuerpo fueran intrínsecamente diferentes, el yo tendría que ser algo falsamente imaginado o un fenómeno permanente. Tampoco podría tener las características particulares del cuerpo y la mente, y por consiguiente tendríamos que poder observarlo como algo completamente separado del cuerpo y la mente. Cuando buscáramos qué es el yo, tendríamos que encontrar algo separado de la mente y el cuerpo, pero no es posible hacer tal cosa. El yo solo se percibe en el contexto de la mente y el cuerpo. Y como dice Chandrakirti, no hay otro yo que el complejo mente-cuerpo, porque separada del complejo mente-cuerpo, su concepción no existe. Bien. Como reflexión meditativa, piensa en las consecuencias de que el yo se establezca en sí mismo y por sí mismo,
según le parece a nuestra mente, y de que sea intrínsecamente diferente del complejo mente-cuerpo. Primero, el yo y el complejo mente-cuerpo tendrían que estar completamente separados. Segundo, en ese caso deberíamos poder encontrar al yo después de retirar la mente y el cuerpo. Tercero, el yo no tendría las características de producción, permanencia y desintegración, lo cual es absurdo. Cuarto, el yo, absurdamente, tendría que ser solo un producto de la imaginación o un fenómeno permanente. Y quinto, absurdamente, el yo no tendría ninguna característica física ni mental. Bueno, ¿y cómo podemos llegar a una conclusión sobre todo esto? A mediados del siglo XVII, el quinto Dalai Lama resaltó lo importante que es para el análisis no caer en la rutina y mantener vivo el interés. Cuando buscamos un yo de existencia tan concreta y no lo encontramos ni en el complejo mente-cuerpo, ni como algo intrínsecamente diferente de éste, es importantísimo que la búsqueda sea esmerada. De lo contrario, no sentiremos el impacto de no encontrarlo. El quinto Dalai Lama escribió: «No es suficiente que el no encontrar sea solo una repetición de la pobre expresión «no está». Por ejemplo, cuando un buey se pierde, no aceptas como verdad la mera afirmación «no está en la zona». En lugar de eso, a fuerza de buscarlo en las tierras altas, en las tierras centrales y en las tierras bajas de la zona, llegas a la firme conclusión de que no es posible encontrarlo. También aquí, a fuerza de meditar hasta alcanzar una conclusión, llegas al mismo convencimiento. Una vez que procedemos a analizar de este modo, comenzamos a poner en duda la sólida idea de un yo autoinstituido que antes parecía existir de forma tan palpable. Poco a poco empezamos a pensar: «Ajá, antes esto parecía ser verdad, pero a lo mejor no lo es». A medida que avanzamos en el análisis, llegamos a convencernos, no solo superficialmente, sino en lo más profundo, de que ese yo no existe en absoluto. Vamos más allá de las meras palabras y adquirimos el convencimiento de que, aunque parezca existir como algo concreto, no es así. He ahí la impronta del análisis exhaustivo, el profundo convencimiento de que esa clase de yo en realidad no existe. Muchas veces, cuando me dispongo a dar una charla a un público numeroso, me doy cuenta de que, para mi mente, cada persona presente parece existir por sí misma en su respectivo asiento. En lugar de existir solo por el poder del pensamiento, de existir solo convencionalmente. Todas parecen existir en un estado de exagerada solidez. Eso es lo que parece. Así es como se presentan en mi mente. Pero si existieran de ese modo, debería ser posible encontrarlas por medio del examen que acabo de describir, y no es así. Existe un conflicto entre cómo parecen existir y cómo existen realmente. Por tanto, recuerdo cuánto sé acerca de la ausencia de ser y reflexiono, por ejemplo, sobre las palabras que Nagarjuna, en sus Fundamentos del Camino Medio, donde examina si Buda existe de forma intrínseca. Y dice: Buda no es su complejo mente-cuerpo. No es diferente de su complejo mente-cuerpo. El complejo mente-cuerpo no está en él. Él no está en aquel. Él no lo posee. ¿Qué Buda hay ahí? Nagarjuna utiliza a Buda como ejemplo de la ausencia de ser, de la ausencia de una persona
que existe de forma intrínseca. De igual modo, hemos de reflexionar sobre nuestra propia ausencia de ser. Cuando me aplico esta reflexión, pienso, el monje no es su complejo mente-cuerpo. No es diferente de su complejo mente-cuerpo. El complejo mente-cuerpo no está en él. Él no está en aquel. Él no lo posee. ¿Qué monje hay ahí? El monje no está en su complejo mente-cuerpo que va desde la coronilla hasta las puntas de los pies. Cuando busco al monje, nada encuentro, ni la conciencia visual, ni la conciencia auditiva, ni la conciencia olfativa, ni la conciencia gustativa, ni la conciencia corporal, ni la conciencia mental. Tampoco la conciencia despierta, ni la conciencia onírica, ni la conciencia del sueño profundo. Y al final, ni siquiera la luz clara de la muerte. ¿Alguna de estas conciencias es el monje? Ninguna encuentro que lo sea. Tampoco hay nada fuera del complejo mente-cuerpo que sea este monje. Además, el monje no depende del complejo mente-cuerpo como entidad aparte, como un león en un bosquecillo. Además, el complejo mente-cuerpo no depende del monje como una entidad aparte, como un bosque de árboles nevado. Ambos necesitarían que el monje y el complejo mente-cuerpo fueran entidades diferentes, y eso es imposible. Además, el monje no posee el complejo mente-cuerpo como una persona posee una vaca, lo cual exigiría que fueran entidades diferentes. O como un árbol posee su núcleo, lo cual exigiría que fueran la misma entidad. Entonces, ¿qué monje hay ahí? Decididamente no puede encontrarse nada ni como parte del complejo mente-cuerpo, ni dependiendo del complejo mente-cuerpo como una entidad separada, ni en posesión del complejo mente-cuerpo, ni siquiera como el continuo del complejo mente-cuerpo. Es evidente que el yo se establece únicamente con dependencia del complejo mente-cuerpo. Este análisis contradice la forma en que normalmente pensamos. Cuando pienso «soy un monje», en mi mente surge una aparición del monje al cual pertenece el cuerpo y la mente. Todos somos humanos, de eso no hay duda, pero cuando nos reconocemos como una persona y cuando reconocemos a otro ser humano como otra persona, una y otra aparecen con suma concreción. No obstante, cuando aplicamos el análisis para determinar qué es la persona en cuestión, cuando analizamos si esta persona es un tipo determinado de mente y cuerpo, nada surge. Además, no es posible que la persona sea algo completamente separado de la mente y el cuerpo. Así pues, este profundo sistema budista nos enseña que una persona se establece únicamente con dependencia de la mente y el cuerpo. Cuando utilizo este análisis, comprendo que lo que inicialmente parecía existir de forma tan palpable no existe así en absoluto. No es posible encontrar a la persona que parecía existir tan claramente. Lo que parecía existir por sí mismo se ve como algo que depende del pensamiento. Reflexionando sobre ello, cuando miro al público, me doy cuenta de que esas decenas de miles de personas están pensando yo de una forma, en realidad errónea, y que eso les causa problemas. Verlos de ese modo me ayuda, y nos ayuda a todos, a sentir una preocupación afectuosa por los seres atrapados en ese error. Así es como comenzaba a menudo mis conferencias. Meditando y cultivando paulatinamente estos 4 pasos, se desarrolla la capacidad de examinarlo todo desde esta perspectiva. Es decir,
de ver el conflicto entre la apariencia y la realidad y comprender desde lo más profundo que las personas y las cosas no existen como parecen existir. Lo que la mente plenamente resuelta comprende es la ausencia del yo de existencia intrínseca, pese a nuestro convencimiento anterior de que así era. Comprendemos por completo la negación de la existencia intrínseca y nuestra mente se concentra en esa vacuidad. Bien. A modo de reflexión meditativa, repasa repetidamente los 4 pasos que llevan a la comprensión. Primero, céntrate en el objetivo, la apariencia del yo que se establece en sí mismo y por sí mismo. Segundo, determina que, si el yo existe como parece existir, ha de ser o bien una entidad con la mente y el cuerpo, o bien algo separado de la mente y el cuerpo. Tercero, considera con detenimiento los problemas de que el yo y el complejo mente-cuerpo sean la misma cosa. El yo y el complejo mente-cuerpo tendrían que ser absolutamente y en todos los sentidos uno. Reivindicar un yo carecería de sentido. Sería imposible pensar en mi cuerpo o mi cabeza o mi mente. Cuando la mente y el cuerpo dejaran de existir, el yo también dejaría de existir. Puesto que mente y cuerpo son plurales, el yo de una persona también sería plural. Puesto que el yo es solo uno, también mente y cuerpo serían solo uno. Del mismo modo que mente y cuerpo se producen y desintegran, el yo se produciría de forma intrínseca y se desintegraría de forma intrínseca. En ese caso, ni los efectos agradables de las acciones virtuosas, ni los efectos dolorosos de las acciones no virtuosas recaerían en nosotros, o estaríamos experimentando los efectos de acciones que nosotros no hemos realizado. Y cuarto, considera con detenimiento los problemas de que el yo y el complejo mente-cuerpo sean intrínsecamente diferentes. El yo y el complejo mente-cuerpo tendrían que estar completamente separados. En ese caso, deberíamos poder encontrar al yo después de retirar la mente y el cuerpo. El yo no tendría las características de producción, permanencia y desintegración, lo cual es absurdo. El yo, absurdamente, tendría que ser solo un producto de la imaginación o permanente. Y absurdamente, el yo no tendría ninguna característica física ni mental. Muy bien. Vamos a poner a prueba la comprensión. Y es que una vez que hemos reflexionado sobre nosotros mismos, buscando un yo de existencia intrínseca, concluimos que no es posible encontrar ese yo. No obstante, ¿se trata del vacío de existencia intrínseca o de algo más burdo? Llamamos nivel burdo a que una persona no exista de forma sustancial en el sentido de que sea autosuficiente, y nivel sutil a que una persona no exista de forma intrínseca. Es posible llegar a la conclusión errónea de que hemos comprendido la vacuidad sutil cuando en realidad solo hemos comprendido la vacuidad burda. Ambas percepciones son útiles y comprender el nivel burdo ayuda, sin lugar a dudas, a comprender el nivel sutil, pero es importante no confundirlos. Para aprender a diferenciarlos, repasa primero el razonamiento resumido en la sección anterior. Luego, cuando se venga abajo la idea de que el yo existe por sí mismo y desaparezca de tu mente, cambia el objeto de tu investigación del yo a tu cuerpo o alguna parte de tu cuerpo, como un brazo, por ejemplo.
Si la impresión de que tu cuerpo o tu brazo existen por sí mismos se esfuma de inmediato y en tu mente aparece la ausencia de ese estado, es una señal de que tu comprensión de la vacuidad del yo se ha producido a nivel sutil. Pero si la fuerza del razonamiento previo no afecta de inmediato a tu cuerpo o tu brazo, significa que tu comprensión de la vacuidad del yo no se ha producido a un nivel profundo, sino burdo. Si todavía queda en ti cierta impresión de la existencia concreta de este otro fenómeno, es probable que tu análisis anterior no fuera tan profundo como parecía. Por eso, Nagarjuna dice, mientras la percepción de la mente y el cuerpo sea errónea, también lo será la percepción del yo. Bien, pues ¿cómo diferenciar entre ideas erróneas burdas y sutiles? El hecho de que la comprensión del yo no se extienda a otros fenómenos quizás se deba a que el reconocimiento inicial de un yo que existe por sí mismo se hizo en el contexto de un caso evidente de exageración de uno mismo, al cual reaccionamos con deseo, odio, actitud defensiva u otra emoción dañina. Basándonos en este reconocimiento burdo, podría parecer que en circunstancias normales nuestra idea del yo no se confunde con la apariencia de un yo que existe por sí mismo. Pero en realidad sí se confunde, aunque a un nivel más sutil. Por eso la comprensión inicial, aunque útil, no es todo lo poderosa que podría ser. Y me gustaría ahondar en este punto, así que ruego a la persona que escucha que sea paciente conmigo. Primero, es preciso que nos planteemos esta fascinante pregunta. Si una persona no es ni cuerpo ni mente, ni una combinación de ambos, ni algo diferente de esos elementos, ¿qué examinamos cuando pensamos en el yo? Los textos budistas nos dicen que prestamos atención a un yo o persona establecida de forma dependiente. Solo prestamos atención al yo, al que los budistas llaman el mero yo, pero sin comprenderlo realmente. Dado que nuestra interpretación errónea de la mente y el cuerpo existen de forma intrínseca, precede a nuestra percepción errónea del yo, puede parecer que cuando consideramos el yo, estamos prestando atención a la mente y el cuerpo, cuando en realidad es al propio yo. Sea como fuere, el caso es que eso que ahora aparece en nuestra mente, ya sea en nuestros sentidos o en nuestra conciencia mental, se mezcla con una exageración de su condición. Toda apariencia de los objetos externos e internos, incluido el yo, se mezcla con la impresión de que el objeto existe por sí mismo. Por esa razón, nuestra conciencia se equivoca en cuanto a lo que percibe, aun cuando algunas de sus observaciones sean correctas, como el ver azul un objeto azul o reconocer una puerta como una puerta. Esa mente tiene razón en cuanto a los objetos en general, pero debido a una predisposición nuestra, cae en el error de verlos con un revestimiento de existencia intrínseca. Por tanto, si cuando meditamos aceptamos la apariencia de nosotros mismos y procedemos a rebatir la idea de la existencia intrínseca, significa que hemos pasado por alto un ejemplo primordial de esa existencia intrínseca que intentamos rebatir. Sí existimos, pero este yo no existe como le parece a nuestra mente. Por eso, en el siglo XVII, el primer Panchen Lama hacía hincapié en que la existencia intrínseca debe rebatirse con respecto a ese primer yo que generalmente aparece. Este yo no existe. Cuando se comprende este hecho, la idea errónea fundamental
queda contrarrestada, mientras que si dejamos ese yo como algo que existe y proseguimos con el análisis, no llegaremos a la raíz del problema. Eso es porque actualmente el mero yo, el yo de existencia no intrínseca y el yo de existencia intrínseca están mezclados. Por consiguiente, hemos de tener presente que este yo al que prestamos atención no existe como parece existir. De lo contrario, si aceptamos este yo como real y solo buscamos demostrar que no existe en última instancia, interpretaremos erróneamente la naturaleza de su vacuidad. Hace falta perseverancia. La necesidad de pasar a ese nivel más profundo es lo que hace necesario seguir alternando entre reconocer de forma cada vez más sutil cómo aparece ese yo y utilizar el razonamiento para ver si esa apariencia puede resistir el análisis. A través de este proceso se profundiza poco a poco en la comprensión sobre la idea exagerada del yo y la fragilidad de su fundamento. Como dicen los grandes textos, comenzamos a distinguir entre existencia y existencia intrínseca mediante la propia experiencia. Los grandes textos nos instan a evitar tanto el extremo de exagerar la naturaleza de las personas y las cosas, como el extremo contrario de pensar que las personas y las cosas no existen en absoluto. Decididamente existen. La cuestión es cómo existen. ¿Os dais cuenta? A medida que comprendemos que no es posible encontrar a las personas y las cosas mediante el análisis, y al mismo tiempo tenemos presente que existen, empezamos a sentir el impacto de la afirmación de que existen por el poder del pensamiento. Esto, a su vez, nos lleva a reflexionar más aún sobre la forma en que las personas y las cosas aparecen en nuestra mente y mina nuestra confianza en lo positivo o lo negativo de esas apariencias que anteriormente aceptábamos automáticamente como algo intrínseco a los objetos. Comenzamos a percatarnos de cómo aceptamos la apariencia de los objetos y cómo nos aferramos a ellos. Así pues, la meditación es un viaje largo, no un único entendimiento, ni siquiera varios. Se va haciendo más profunda a medida que pasan los días, los meses y los años. Reflexión meditativa. Primero, repasa los 4 pasos del análisis. Segundo, cuando la sensación de que el yo existe por sí mismo se venga abajo y desaparezca, pasa, por ejemplo, a considerar tu brazo. Tercero, observa si la sensación de que tu brazo existe de forma intrínseca desaparece al instante debido al razonamiento previo. Y cuarto, si el análisis previo no tiene un efecto inmediato en tu brazo, el nivel de tu comprensión es todavía burdo. La señal de que realmente hemos interiorizado la ausencia de la existencia concreta y sólida del yo se produce cuando consideramos el cuerpo o la mente y ya no aceptamos como verdadera su apariencia. Hemos dejado de confiar plenamente en su apariencia exagerada porque hemos interiorizado la ausencia de existencia intrínseca descubierta mediante el análisis meditativo. Esta reducción de la confianza en la autenticidad de las apariencias es una señal de éxito y mediante la meditación continuada se hará cada vez más firme. Es este proceso el que nos acerca cada vez más a vernos como realmente somos. Comprender la vacuidad es difícil, pero si persistimos en el trabajo, si persistimos en el análisis, finalmente lo conseguimos.
entendemos qué significa buscar la existencia intrínseca y no encontrarla. Buscar eso que la mente imagina y no encontrarlo. Esta falta de hallazgo aparece en la mente como un vacío, primero de manera vaga y luego con mayor claridad. Aunque la comprensión inicial no es excesivamente profunda, si perseveramos en el proceso, cada vez lo será más. Mediante esta percepción inicial de la vacuidad, adquirimos una percepción más clara de qué es la ignorancia. Esto, a su vez, nos permite experimentar mejor la vacuidad. Conocer mejor la vacuidad aumenta a su vez la capacidad para reconocer la ignorancia y lo que se está invalidando. Este reconocimiento intensifica el impacto del razonamiento a medida que lo aplicamos una y otra vez, lo que aumenta nuestra comprensión y debilita nuestra creencia en lo que está exagerado. Así es como se supera el problema. Pero ¿cómo extender esta comprensión a lo que se posee? Bueno, recordemos, si existiera un yo concreto, tendría que ser uno con el complejo mente-cuerpo o ser diferente del complejo mente-cuerpo. Dado que ambas posibilidades están llenas de falacias lógicas, no hay más remedio que llegar a la conclusión de que este yo concreto no existe en absoluto. Una vez que hemos comprendido que el yo de existencia intrínseca no existe, resulta relativamente fácil comprender que la impresión de que las posesiones existen de forma intrínseca es errónea. La mente y el cuerpo son objetos que ese yo emplea. El yo es como un amo al que el cuerpo y la mente pertenecen. De hecho, decimos, hoy tengo el cuerpo cansado o tengo el cuerpo en forma. Tales declaraciones son válidas, claro. Aunque cuando nos miramos el brazo no pensamos, esto soy yo, cuando el brazo siente dolor no hay duda de que pensamos, estoy dolorido, no me encuentro bien. Sin embargo, es evidente que el yo y el cuerpo son diferentes. El cuerpo pertenece al yo. De igual manera hablamos de mi mente y puede que digamos, mi memoria está fallando, algo no anda bien. Entrenamos la mente y como a un estudiante indisciplinado, le enseñamos a hacer lo que queremos que haga. Así pues, el cuerpo y la mente pertenecen al yo y el yo es su dueño. Aunque no puede negarse que cada uno desempeña sus funciones, no hay un yo independiente separado del cuerpo y la mente que los posee. Tus ojos, tus orejas y demás son efectivamente objetos que acertadamente ves como míos, pero no existen de la forma que tan convincentemente aparecen en tu mente, es decir, como pertenencias de un yo de existencia intrínseca. Como dice Nagarjuna en la guirnalda preciosa de consejos, el Buda que habla solo para ayudar a los seres, dijo que todos los seres han surgido de la noción equivocada del yo y están envueltos en la noción de lo mío. Entonces, cuando nos damos cuenta de que el yo no existe de forma intrínseca, comprendemos que lo mío no puede existir de forma intrínseca. Reflexión meditativa. Considera lo siguiente. Primero, los fenómenos internos como tu mente y tu cuerpo te pertenecen y por tanto son tuyos, entre comillas. Segundo, las pertenencias externas como tu ropa o tu coche también son tuyas, entre comillas. Y tercero, si el yo, entre comillas, no existe de forma intrínseca, lo que es tuyo, entre comillas, no puede existir de forma intrínseca. Espero que esto quede claro.
para terminar con el vídeo de hoy, ¿cómo equilibrar el aquietamiento y la visión penetrante? El aquietamiento de la mente puede frenar las emociones contraproducentes, pero no puede eliminarlas del todo. La visión penetrante resulta necesaria porque, como ya hemos explicado, puede eliminar por completo las emociones problemáticas y sus consiguientes conflictos. La meditación estabilizadora y la meditación analítica han de trabajar ahora conjuntamente. Cuando operan de ese modo, pueden arrancar de raíz las emociones conflictivas y eliminar las limitaciones de la inteligencia para que podamos cumplir el objetivo último de ayudar a otros más eficazmente. La gran claridad y la estabilidad que genera el aquietamiento abren la vía para el análisis destinado a adquirir una poderosa visión penetrante de la ausencia de existencia intrínseca o vacuidad. Al percibir directamente la vacuidad de los fenómenos, de nosotros mismos, las demás personas y las cosas que nos llevan a experimentar emociones destructivas, es posible erradicar los problemas de raíz. Para combinar el aquietamiento y la visión penetrante, hay que alternar la meditación concentrada con la meditación analítica y armonizarlas. El exceso de análisis fomenta la agitación, lo que desestabiliza ligeramente la mente, pero el exceso de estabilidad hace que no queramos analizar. Como dice el sabio tibetano Tsongkhapa, si solo practicas la meditación analítica, el aquietamiento previamente alcanzado se deteriorará. Por consiguiente, tras haberte subido al caballo del aquietamiento, debes centrarte en el análisis y periódicamente alternarlo con la meditación estabilizadora. En un principio, el aquietamiento y el análisis son como los dos extremos de una balanza y uno se vuelve algo más ligero cuando el otro se manifiesta. Pero luego, al alternar hábilmente la meditación estabilizadora y la meditación analítica, el poder del análisis genera mayor flexibilidad mental y física que antes, cuando el aquietamiento se alcanzaba mediante la meditación estabilizadora. Cuando el aquietamiento y la visión penetrante operan de esta forma, simultáneamente y con igual poder, se dice que hay una unión del aquietamiento y la visión penetrante especial. También se habla de la sabiduría obtenida mediante la meditación, a diferencia de la sabiduría obtenida mediante la escucha, la lectura, el estudio o la reflexión. Antes, cuando leías o escuchabas enseñanzas y pensabas acerca de la vacuidad, tu conciencia apuntaba hacia la vacuidad como objeto de investigación intelectual, de modo que tu mente y la vacuidad eran cosas separadas y distintas. Ahora, sin embargo, tienes la experiencia de adentrarte en la vacuidad sin la sensación de que el sujeto y el objeto estén separados. Estás alcanzando el estado en que visión penetrante y vacuidad son como agua vertida en agua. Poco a poco, la sensación sutil de sujeto y objeto que aún queda se desvanece, de manera que el sujeto y el objeto se funden enteramente en total no conceptualidad. Como dice Buda, cuando el fuego de reconocer la realidad tal y como es brota del análisis correcto, la madera de la conceptualidad arde como el fuego de astillas frotadas entre sí. Terminamos con esta reflexión meditativa. Para el principiante, es aconsejable aprender este sistema de progreso espiritual, pues ejercerá una poderosa influencia en su desarrollo. Por ahora puedes alternar un poco de meditación estabilizadora con un poco de meditación analítica a fin de experimentar el proceso
y reforzar tu meditación actual. Primero, centra la mente en un único objeto, por ejemplo, una imagen de Buda o tu respiración. Segundo, utiliza la meditación analítica, tal como se describe en los 4 pasos, para meditar sobre la naturaleza del yo. Considera la imposibilidad lógica de afirmar que el yo y el complejo mente-cuerpo son la misma cosa o cosas diferentes. A modo de unidad, el yo y el complejo mente-cuerpo tendrían que ser absolutamente y en todos los sentidos uno. En ese caso, reivindicar un yo no tendría sentido. Sería imposible pensar en mi cuerpo o mi cabeza o mi mente. Cuando la mente y el cuerpo dejaran de existir, el yo también dejaría de existir. Puesto que mente y cuerpo son plurales, el yo de una persona también sería plural. Puesto que el yo es solo uno, mente y cuerpo también serían uno. Del mismo modo que la mente y el cuerpo se producen y desintegran, también debería afirmarse que el yo se produce intrínsecamente y se desintegra intrínsecamente. En ese caso, ni los efectos agradables de las acciones virtuosas, ni los efectos dolorosos de las acciones no virtuosas recaerían en nosotros, o bien estaríamos experimentando los efectos de acciones que nosotros no hemos realizado. Y a modo de diferencia, el yo y el complejo mente-cuerpo tendrían que estar completamente separados. En ese caso, debería poder encontrarse al yo después de retirar la mente y el cuerpo. El yo no tendría las características de producción, permanencia y desintegración, lo cual es absurdo. El yo, absurdamente, tendría que ser solo un producto de la imaginación o permanente. Y absurdamente el yo no tendría ninguna característica física ni mental. Bien. Tercero, cuando alcances cierta visión penetrante, manténla durante la meditación estabilizadora y valora su impacto. Y cuarto, luego, cuando la sensación disminuya, regresa a la meditación analítica para recuperar dicha sensación y desarrollar más visión penetrante. El hecho de alternar entre la focalización en un solo tema y el análisis dirigido de éste conducirá a una experiencia más profunda. Muy bien, pues el tema del próximo vídeo será el de cómo existen realmente las personas y las cosas. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte a este canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir creando contenido. También os queremos recordar que existen varias formas de apoyar al canal, ya sea a través de nuestro Patreon, Perlas de Sabiduría Milenaria, en el que disfrutarás de contenido exclusivo, a través de una aportación puntual mediante la plataforma Invítame a un café, y en los botones de gracias y miembros del canal que encontraréis debajo de cada vídeo. Podréis encontrar los enlaces directos en la descripción y en los comentarios fijados.